Bienvenidos a Espejo Oculto, el podcast donde lo paranormal, lo olvidado y lo que no quieres ver puede que te observe desde la sombra. Gracias por conectarte una vez más a este nuevo episodio, donde las leyendas toman forma, los susurros se vuelven gritos y la realidad se distorsiona. Hoy vamos a tener un episodio muy particular, especial. Ha sido una petición bastante reiterada, por lo que decidimos hacer ya este tema, y es una historia que proviene de nuestro México profundo, ese México enigmático, paranormal, que hoy vamos a platicar. Y que, aquí el tema está presente la muerte, y esta trae su propio carruaje. Y así es, y de hecho hasta fuimos a hacer una visita, no entramos porque no nos permitieron entrar con cámaras, pero estuvimos afuera, vimos, sentimos, platicamos con la gente de alrededor. Y es un lugar aquí en Tuxtla Gutiérrez donde pues muchos de nosotros hemos pasado. eh, Muchos tenían alguna consideración de este lugar. Nos dieron a conocer otras. Y hoy tenemos en Espejo Oculto la leyenda de la carreta de San Pascualito. Un espectro que muchos juran haber escuchado y otros jamás vivieron para contarla. Así es, así que quédense con nosotros para responder la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Lo viste? Y bueno, antes de comenzar, queremos agradecer a todas las personas que nos han compartido y nos han dejado increíbles comentarios en redes que hemos recibido en YouTube, en WhatsApp, en Instagram, como son @maestro José Luis Valderas mtz.2423, @Miguel Ángel Calno 8440, José Guadalupe Arias Bustos 9493, Tiburón Vega 4731 y Julio C. Casticam, quienes han comentado en nuestros últimos episodios y que siempre están pendientes de todo lo que compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y también no solo leemos sus comentarios, sino que muchos de ellos están inspirando episodios. Ya algunos de ellos hemos comentado pues el episodio anterior, otros que están motivando a hacer los episodios siguientes, las próximas voces desde el espejo. Y por ello mismo este programa queremos recordarles que es de ustedes. Pueden enviarnos sus historias paranormales, sus anécdotas, sus vivencias de ese tipo. Lo pueden hacer, como siempre hemos dicho, al correo electrónico espejoocultohd@gmail.com. Y también por acá estará apareciendo, por acá, nuestro código QR para redes sociales. Igual también ahí aparecerán nuestras redes sociales. Y próximamente también ya tendremos nuestro Linktree para que puedan seguirnos en todas nuestras demás redes sociales. Así es, y bueno, el tema de hoy es un tema que a muchos les ha causado curiosidad, también miedo, por qué no decirlo, y es la historia o la leyenda del carretón o la carreta de San Pascual. Puede haber una variación ahí con esto de la carreta. Sin embargo, esta leyenda se deriva de una persona real que existió, que es San Pascual Bailón. Este personaje era un místico español que vivió en el siglo XVI y que ha sido venerado, respetado, seguido por su humildad y la devoción a la Eucaristía. Él era un personaje de la religión católica. Pero en el sur de México y Guatemala, este personaje se transforma en algo más profundo, más oscuro y también contradictorio para la iglesia, por la connotación que va a ganar en estos territorios en América, ¿no? Después de la conquista.
Según el historiador Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, dice que el nombre de San Pascualito viene del nombre de el fraile Pascual Bailón de España, ¿no? Este español. Y que en 1650, específicamente ese año, hubo un acontecimiento en Guatemala, en la, en la comunidad San Antonio Aguacaliente, hoy es Ciudad Vieja, según los datos que investigamos, y nos cuenta que en ese año eh, hubo una enfermedad que proliferó mucho en el lugar, llamada Cucumats, que está en lengua cachical. Ujú. Esta enfermedad se volvió una epidemia, es una fiebre de carácter epidémico que estaba cobrando muchísimas vidas. Se cuenta que uno de estos indígenas eh, recibe la extramunción, llega un sacerdote de ahí de la comunidad a darle los santos óleos, pero en ese momento él tiene una visión donde se le aparece un esqueleto alto y vestido con ropas brillantes. Esta figura que se le presenta a esta persona es este santo San Pascual Bailón, ¿no? De acuerdo a lo que dice esta historia. Y aunque este fray no fue canonizado sino hasta 1690, ha sido venerado en América desde ese entonces. ¿Qué sucede? Cuando se le aparece a este personaje, San Pascual o San Pascualito prometió interceder por la comunidad y deshacerse de esta epidemia si la población determinaba que él fuera el santo patrono de la comunidad. La persona que tiene la visión debía morir por la enfermedad. A los 9 días que vio, o sea, la persona ve a San Pascual le dice que esta epidemia se va a terminar si la población decide seguirlo, ¿no? Hacer la iglesia, hacerlo su patrón de la comunidad. A los 9 días de la aparición, esta persona que recibe la visión moriría y a partir de esa muerte, la peste cedería. De acuerdo a la investigación hecha por este historiador, exactamente a los 9 días de haber muerto este señor, a los 9 días de haber visto tenido la visión y de haberla contado, este personaje pierde la vida por la enfermedad, pero a partir de ese día nadie más se volvió a enfermar, mucho menos morir por esta enfermedad. Entonces, esta historia se corrió, ¿no? Nadie la creyó en su momento, pero cuando lo que esta persona había contado y sucedió, empezó a correrse la voz de lo que había hecho San Pascual. Entonces, se hizo muy popular, por supuesto, y proliferó la creencia en este santo, que de cariño pues, le dicen San Pascualito. Y esa es como la parte histórica. La Santa Inquisición trató de contener la creencia en este santo porque para ese entonces no había sido canonizado, no podía ser, o sea, no era santo reconocido por la iglesia, pero la población ya lo reconocía como tal. Así es, y si aquí nos damos cuenta de algo, la historia que comenta Daniela, que comparte este dato histórico, se da en Guatemala. De allá viene el culto hacia aquí a Chiapas. Y entonces es ahí donde empieza a surgir en el estado y particularmente aquí en Tuxtla Gutiérrez y también en otras partes del estado, pues este culto y esta veneración que se da a San Pascualito Muerte, también se le conoce, San Pascualito Rey, San Pascual Bailón o simplemente San Pascualito. Y hay un par de datos curiosos. Daniela decía que la Inquisición empieza a querer prohibir este culto, esta veneración. Pero lo que nosotros conocemos como la iglesia de San Pascualito aquí en Tuxtla Gutiérrez no es una iglesia católica. No. De hecho,
y aquí les los voy a poner en el Maps una imagen. En el Maps dice que se llama Catedral Ortodoxa Mexicana de San Pascual Bailón. Es decir, es una iglesia ortodoxa. Y además, esta, esta iglesia no fue fundada directamente por la iglesia ortodoxa. No. Fue fundada por familias zoques. No hay un dato exacto de una fecha exacta que hayamos encontrado, pero fue a finales del siglo XIX, más o menos, que empieza a conformarse esta iglesia. Y aparte de todo esto que vamos a ver ahorita con la leyenda y con las historias, en esta iglesia hay santos no reconocidos por la Iglesia Católica, que más o menos están en un proceso de reconocimiento, de formalización de la santidad por parte de la Iglesia Católica. ¿Y quiénes son? El Niño Llorón, la Cruz Zoque y Fray Agustín García de la Cruz, primer obispo de culto tradicional pascualitero. Entonces, es interesante, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que nos atañe, lo que también vamos a ver en esta Catedral Ortodoxa Metropolitana, o ya de ahora en adelante la Iglesia de San Pascualito, es que no es que en esta iglesia encontremos los restos, porque hay un catafalco en la iglesia. No son los restos originales de San Pascual Bailón. Es una representación esquelética de madera adornada con una corona, con un bastón y en una fecha en especial, que ahorita vamos a ver esa fecha cuándo es, se dice que se le adorna con una carreta y, por ejemplo, en municipios como Chiapa de Corzo, va la figura de la muerte sentada al lado de ella. Por eso es que surge también esta anécdota y por eso es que se dice que él es el que se lleva las almas cuando le llega la hora de la muerte, ¿no? Inclusive a quienes desafían su voluntad. Sí, y aquí lo interesante es que San Pascual no es visto como algo malvado, no es visto como eso, sino que es un ente justo. O sea, desde la visión primigenia, Sí. ¿no? De San Pascualito, en la iglesia ortodoxa, aquí en Tuxtla Gutiérrez, aún se le encienden velas negras en su altar, como este símbolo de respeto y temor por la leyenda, ¿no? Que es de que lo vamos a hablar ahorita. Y por el desconocimiento también, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, ¿dónde empieza la leyenda? La leyenda se sitúa igual en el siglo XIX. Creo que más bien yo me atrevería a decir que empieza a surgir el culto a San Pascualito, las familias Zoques empiezan a construir ese lugar de culto y adoración, y como que al mismo tiempo empieza a surgir la leyenda. Entonces, se dice que en el primer templo de San Pascualito, la que vemos hoy ya es una construcción moderna, yo creo que de mediados del siglo pasado, o sea, 60, 70 tal vez. Entonces, dicen que del templo, de la iglesia, se abren las puertas en las noches y sale una carreta cuya particularidad es el chirrido del eje de la rueda de la misma carreta. En aquella época, pues las calles no eran pavimentadas, tal vez empedradas. Yo creo que a lo mejor eran lodazales, aquellos que cuando llovía se mostraban los charcos, o simplemente pues era una calle de terracería o un intento de calle de terracería. Y por lo tanto los cascos de los caballos resonaban en la noche donde decían toc, 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 y la rueda y ese crujir
y pues bueno, también había un aire que se decía frío y tenebroso, llegaba a inundar las casas de aquel viejo Tuxtla. La carreta siempre era conducida por un monje esquelético, vestido de negro, que atravesaba las calles mientras los familiares de los enfermos rogaban para que el siniestro personaje continuara su camino. Y es que la creencia popular va a empezar a sostener aquí que la aparición de San Pascualito es para venirse a llevar a las almas de aquellos destinados a morir en los próximos días, quizás horas, y que cuando la carreta se detiene frente a la casa de un moribundo, la muerte lo reclama. Frente a la casa de alguien que se atreve a verlo, la muerte lo reclama. Y su alma emprende el último viaje en la escuela, en la antigua y aterradora carreta, rumbo al templo de Pascualito como última morada. Antes de ir al más allá, tal vez, al purgatorio, no lo sé. Por eso los abuelitos, las abuelitas advierten que cuando tú escuches la madera crujir, la rueda llorar, es la carreta de San Pascualito. Y no te asomes a la ventana o algo que te permita ver a la calle. Porque ese monje esquelético que se supone es San Pascualito va a llevarse a quien se cruce en el camino. Y la leyenda se ha extendido a otras partes de Chiapas. De hecho, por ejemplo, se han dado eh, registros, no nada más aquí en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo. También el día de hoy les traemos dos historias que aseguran haber escuchado la carreta de San Pascualito, una en Villaflores y la otra que una exclusiva, queridos amigos de Espejo Oculto, que le sucedió a Daniela y a nuestro jefe de staff en Mapastepec. Pues sí, lo peculiar de este caso, que es lo que vamos a ver ahorita en las historias, es que no solo se remite al espacio geográfico de Tuxtla Gutiérrez, no. Han habido historias que se han contado en San Cristóbal de que se ha escuchado esta carreta y en otras partes del estado, incluido cercanos a Guatemala, que es de donde viene esto, pero también no tan cercano como por ejemplo la zona de Villaflores, que es La primera la historia. primera historia que vamos a contar, que nos la compartió Lupita. Ella nos lo mandó por WhatsApp cuando supo que íbamos a hablar de San Pascualito, no se tardó en contarnos una historia. Y ella dice que esto fue hace muchos años cuando ella era niña. No es exactamente en Villaflores, es en una colonia antes de llegar a Villaflores. Estas colonias que están a orilla de carretera. La abuelita de Lupita vive en una colonia así. Es prácticamente enfrente del parque, del centro de la colonia. Dice que ella tendría unos 9, 10 años, estaba chiquita. Como buena casa de pueblo, el baño estaba afuera. Ella dice que en la noche, pues le da ganas de ir al baño. Entonces ella se levanta, no sin tener pues cierto miedito, ¿no? De niño chiquito, salir al patio a oscuras, eh, pues con los ruidos, ¿no? Naturales de la noche, en un lugar pues rural donde hay sonidos de animales, todo cosa que en las ciudades no escuchamos. Pues ella se levanta, siempre le decía a su abuelita que no se levantara, ¿no? Siempre había una vacinica o algo para hacer, ¿no? En el cuarto. Pero a ella no le gustaba. Entonces ella se levanta y pues se lleva su linterna para alumbrarse en el camino.
porque todo estaba a oscuras. Y dice que pues, abre la puerta, empieza a caminar en el corredor, cuando ella escucha justamente las ruedas de una carreta y una montura, un caballo, o Cascos. sea, los cascos. Ella no sabe si eran caballos o vacas, pero eran cascos, ¿no? Ella escucha. Pero sobre todo ella hace mucho énfasis en el ruido de la carreta. A ella se le hizo muy extraño escucharlo en esas horas de la madrugada, porque pues en las comunidades la gente se duerme temprano. No hay gente, no hay mucha iluminación, o la misma costumbre de la gente de la comunidad es no salir de madrugada. Entonces a ella se le hizo sumamente extraño el escuchar una carreta caminando en las calles del pueblo. Estamos hablando que son calles empedradas. Entonces le picó la curiosidad. Le picó curiosidad. Entonces en lugar de agarrar para el baño, agarra hacia la puerta de entrada. Ella dice que empieza a caminar y escuchaba, ¿no? Dice que escuchó ladrar perros. De hecho, los perros de la casa ladraron. Y cuando la carreta se acercó, los perros se callaron. Es cuando ella escucha que la carreta está parada en la entrada de la casa. Exactamente en la entrada. Y ella le llama la atención, o sea, tenía mucha curiosidad de salir a ver qué era, cuando su abuelita se le encuentra en el pasillo. Y le dice: Lupita, ¿qué haces acá? Es que iba al baño, pero escuché una carreta. Entonces su abuelita le dice: no, Lupita, cuando sea así, ya te he dicho, no salgas al baño en la noche y menos te asomes a la puerta si escuchas un ruido, y menos si es una carreta. Le dijo: es la carreta de San Pascualito. Cuando se escucha, uno se tiene que guardar, porque si le abres, te va a llevar con él. En ese momento dice ella que pues eso de llevarte con él no lo entendió. Ujú. Ya después, Pues de era más niña. grande, sí, estaba chiquita. No fue como algo que le diera miedo, porque dice que ella no sintió miedo, fue mucha curiosidad. La que sí estaba asustada era su abuelita, porque la señora sabía de qué se trataba. Y de acuerdo a la leyenda, si tú le abres la puerta al carretón en el momento que está pasando, te lleva a ti Sí, también, claro. aunque tú no seas el enfermo que fue a buscar. Entonces, ese es lo que da miedo, ¿no? De esta leyenda. Entonces, pues ella se regresó, ¿no? Su abuelita le dijo: vete al cuarto, ahí tienes donde hacer. Se acostó y todo. Años después, ella, pues, aquí en Tuxtla escuchó, ¿no? La leyenda del carretón de San Pascualito, y en algún momento se acordó, ¿no? Relacionó lo que pasó, y es donde, pues, ya ella platicando con su abuelita, le dijo: oye, abuelita, lo que pasó ese día era el carretón San Pascualito, sí, y no me dejaste salir por esto. Así es. Aquí en el pueblo se sabe que cuando se escucha a ciertas horas de la madrugada una carreta, no hay que asomarse. Y bueno, esa es la historia. Y esto Y ella, sucedió en los años 90 en los del no, siglo pasado. sí, en los 90 del siglo XX, tendrá unos 30 y tantos Sí. años. O sea, no tiene mucho. Y pues, y sí, ella dice que escuchó y que la carreta hacía mucho ruido, mucho ruido. O sea, las carretas hacen ruido, pero Sí, es pero esto es específico específico. cómo hace ruido la carreta. Entonces, pues ella no salió porque su abuelita la detuvo. Qué interesante. Sí. Pero antes de que de platicar acerca de esto, pues ¿por qué no nos vamos a la siguiente historia? Esta sucedió, según me platicaron ustedes, el pollo y tú, en 2006, 2007, En 2006. En 2006. ¿Y 2006. cómo estuvo? A ver. Bueno, nosotros fuimos un grupo de compañeros de la escuela. Fuimos a Mapastepec por un proyecto. Iba Jorge, nuestro staff, y 4 amigos más. Otros Éramos, agregados culturales. éramos 6 en total, ¿no? Los que nos quedamos en Mapastepec, de ahí éramos muchos más, porque fuimos distribuidos en varios municipios del Soconusco para un proyecto, ¿no? Eh, ya llevábamos días ahí, unos 3 o 4 días, cuando estuvimos 2 semanas allá, cuando nos dieron un espacio que le llaman allá en Mapastepec la Casa de los Abuelos. En aquel entonces, desconozco si en este momento se llame así. Está en el centro, está a una cuadra del parque, enfrente a un costado de la presidencia. Ujú. ¿Saben? Hace cuenta, una calle está la presidencia y nosotros de este lado, cerquita del parque, un pedacito nada más. Eh,
pues era una casa que no se utiliza más que para guardar cosas o gente así como nosotros que llegamos a hacer algo. Y ahí los Y guardaban. ahí nos guardaron a nosotros también, ¿no? Los baños estaban afuera, había un corredor, un patio lleno de iguanas, garrobos, porque los llegamos a ver, y estábamos exactamente en una esquina. La casa, la puerta de la casa estaba exactamente en la esquina. Es más, la puerta, o sea, no, la casa no terminaba en una esquina, sino que hacía así y cortaba por la puerta, Ujú. no tenía las dos paredes que chocaban. Eso era lo peculiar en esa casa. Era una casa esquineada. Sí, Muy, muy, muy de por allá. muy de por la costa. Y pues la verdad es que la gente de ahí donde estuvimos trabajando pues nos contaban cosas, que sí nos contaron bastantes cosas. Realmente, salvo esta experiencia, no nos pasó nada más, pero la experiencia estuvo extraña y creímos, después de que se platicó, que era el carretón de San Pascualito. Una noche, no sé, habrá sido la cuarta, quinta noche que ya estábamos durmiendo ahí, eran dos, la casa tiene dos recámaras, éramos exactamente tres mujeres y tres hombres. Nosotras dormimos en el cuarto que daba hacia el patio y los hombres durmieron en el cuarto que daba a la calle. Ellos decidieron agarrar ese cuarto. Ujú. Entonces, aclaro, porque si no, nos hubiera pasado a Sí, nosotras. claro. Entonces, es una de esas noches, pues ya estábamos, nosotras ya estábamos dormidas, porque ya estábamos dormidas, y habrá sido tal vez medianoche, 1 de la mañana, cuando ellos, despiertos platicando, escuchan una carreta. Primero escucharon perros, ¿sí? Guau, 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 la ladradera. Yo sí escuché los perros ladrar, pero como estábamos en de ya dormir, que no sé qué, pues ya no le pusimos atención a otra cosa. Además, no lo hubiéramos oído, estábamos muy adentro. Se empezó a escuchar a lo lejos los ladridos y cómo se fueron acercando y se fueron alejando. La leyenda dice que cuando los perros ladran ahí donde estás, el carretón no está. Ujú. O sea, tienen que haberse callado los perros. Sí. Entonces, el carretón se venía, o sea, o esto se venía moviendo conforme los ladridos iban dando. En algún momento, pues los perros dejaron de ladrar. Y fue cuando Jorge y nosotros dos compañeros escuchan a la carreta pasar y pararse, o sea, a un costado de la casa, justamente donde estaba la ventana del cuarto donde estaban durmiendo ellos. Entonces, ellos empezaron a bromear, cuando uno no conoce las Sí, leyendas y todo claro. esto, empezaron a bromear. Y uno de ellos les Y dice, dice nuestro jefe de staff, antes de que yo hiciera espejo oculto. y dice que pues empezaron uno de ellos les dice, el que no estaba de la ventana, empieza a decir, oigan, ¿oyeron eso? Y ellos, sí, ¿qué es? Dice, es el carretón de San Pascualito. Y no dijo Jorge, el otro dice, uy, que me lleve a Tuxtla, que me eche un ride. Y le dijo, no, que no sabes quién es, le dice el otro compañero. Y Jorge dice lo mismo, ¿quién es? Es que es la muerte. A esa hora dice que les entró un miedo, pero así un miedo irracional, porque al principio estaban bromeando, Claro. estaban jugando con eso. Y que les entró un miedo irracional que le dice, pero no se preocupen, si no salimos no pasa nada. Y ellos dicen que ya no pudieron controlar el miedo que sintieron, al punto que ellos dos, Jorge y el otro compañero, se pasaron a nuestro cuarto a dormir. Nosotros no nos enteramos de nada hasta la mañana, cuando los encontramos durmiendo ahí en el cuarto. Y le dijimos, ¿qué pasó? Y ya empezaron, no, vino el carretón de San Pascualito anoche, casi nos lleva. O sea, por la novedad, yo creo, entre el miedo y la novedad de que no les había pasado nunca nada. Ya en la mañana, cuando ya nos sentamos a desayunar y a platicar, o sea, contaron toda la historia y empezamos a embonar que cabía al 100% con la leyenda del carretón de San Pascualito. Entonces, las siguientes noches, pues ya tuvimos mucho más cuidado de no dejar ventanas abiertas y a mí me tocó escuchar una carreta de madrugada, pero como ya había pasado esto, no hice ni el menor esfuerzo de asomarme, lo único que hice fue volverme a mi cuarto y no asomarme para nada, no hacia afuera. Yo tenía la creencia en ese entonces que el carretón solo pasaba aquí en Tuxtla, porque aquí está la iglesia, bueno, la catedral ortodoxa, y pues eso es lo que escuchas. Pero, pues,
sí pasa en otros lados y pues Mapastepec es costa, es cerca de, Sí, sí, es está camino a 2 Guatemala. horas si quieres a la frontera de Guatemala. Sí, entonces hay tradición, hay creencias y pues este suceso pasa por esta zona y sí se escucha con mucha, o sea, la carreta hace muchísimo ruido. Ya cuando a mí me tocó, que fue días después de esto, o sea, no fue al otro día, fueron varios días después, que la escuché, que igual llegó, se escuchó la carreta muy fuerte, se paró en la banqueta y yo escuché que bajó alguien de la carreta. Y escucharon un par de pies de una persona bajar. Y yo cuando dije, ok, yo ya no quiero nada y me fui a acostar. Entonces, preguntamos, había un muchacho ahí donde estábamos trabajando que platicaba mucho con nosotros y nos dijo que sí, que era muy común y era cotidiano que la carreta de San Pascualito diera vueltas por Mapastepec. Entonces, lección aprendida, no, no bromear con eso y pues si bien no vas a creer, tampoco dejar de hacerlo. Y eso fue. Para mí no fue Hay, aterradora, claro, pero eh, Jorge y por lo menos otro de los tres, o sea, ellos dos se asustaron muchísimo esa noche, mucho. Al punto que ya no querían dormir en el cuarto, o sea, querían que cambiáramos recámaras para que ellos se quedaran del lado de o sea, en el cuarto que daba hacia adentro de la casa. hay un dato que me llamó la atención en ambos relatos. Los perros ladran antes de que la carreta llegue y se pare. Sí, Ese es un dato bien interesante. Dos, en los casos de hoy, las historias de hoy, pasan cerca de un parque, sí. Pues ¿no? sí, estos dos relatos, ¿No? sí. En el caso de Tuxtla, pues eso ya no es posible porque la iglesia está a como a 7 cuadras del Parque Central, más o menos, siete Sí, cuadras. Sin embargo, está en el cuadro central de la de ciudad. la ciudad y es uno de los barrios tradicionales de la ciudad, con muchas costumbres y no sé si tú te has dado cuenta, Dani, con una vibra muy especial también. Sí, de hecho, esa zona donde está, porque no está en ningún lugar escondido ni nada, No, bueno, este está súper está enfrente de una transitado. escuela. Sí, eh, sí tiene una energía. Ujú. De hecho, si pasa, o sea, frente, pero si pasa sobre la banqueta donde está la iglesia, hay una energía muy poderosa ahí Sí, que tiene que ver, obviamente, es una iglesia, hay feligreses, pero la connotación, yo creo, de la relación de este santo con la muerte sí. la hace todavía como más profunda. Y si te diste cuenta, de hecho, muy probablemente ya vieron el reel que grabamos cuando fuimos. Platicábamos con la señora de las nieves que vende ahí Que y está en dice que está en contraesquina de la iglesia. contraesquina. Saludos, señora, si nos ve. Eh, nos decía, ¿no? Cómo ha cambiado también desde que ella está, por ejemplo, ya hay otras veneraciones, se dejaron de practicar algunas otras, pero todos llegan en sí por la idea de venerar a San Pascualito y de hacer todo este proceso de limpias, Sí, ¿no? hacen limpias energéticas ahí. Esas limpias energéticas. Y Que es, cómo, perdón, ajá, que es parte de un sincretismo que aquí en Tuxtla solo quedó ahí, así es. porque no se practica en ninguna otra iglesia, o sea, católicas, no. Y que es como también como para prevenir el paso al más allá, al final de cuentas, Sí, ¿no? Tanto el relato de Lupita como el que les pasó a ustedes también se da de noche, a altas también horas de la noche. altas horas de la noche y obviamente también despierta algo que los seres humanos tenemos, que es la curiosidad, saber por qué hay una carreta en las noches Ujú. y el mensaje que conlleva si lo ves, ¿no? Sí, Eso también es interesante porque, pues bueno, desde el enfoque psicológico, la figura de la carreta responde a una necesidad humana de darle forma al miedo a la muerte, ¿no? De hecho, hay por ahí una investigación que estuvimos revisando cuando estábamos haciendo este programa y se habla justamente de ese sincretismo de una festividad en Chiapa de Corzo donde retoman la figura de la carreta y la figura de la muerte ujú. y la figura de San Pascual Bailón,
que pues viene de Guatemala. Aquí donde dicen que el sonido, la figura, las figuras, son esos disparadores primitivos para decirle al ser humano, oye, despierta, cuídate, Sí, tranquilo, hay consecuencias, mide tu curiosidad y todo eso, sí, ¿no? además de que el ser humano siempre ha buscado o ha tenido esta necesidad de humanizar, Ujú. ¿no? Muchas cosas, y en este caso la muerte, Lo que decíamos en el caso sí, del maniquí, el sí, episodio pasado. la vemos como algo tangible, voy a decirlo de esta manera, o sea, la puedo ver, aunque sabemos que eso no es posible, pero también es como darle una significación, te puedo tocar, te puedo ver, Te puedo escuchar sí, o te puedo inclusive, escuchar, porque me está avisando que ya que ya viene. viene, ajá, entonces tiene muchísimas explicaciones esta leyenda del carretón de San Pascualito, porque pues tenemos la creencia que la muerte es silenciosa, Ujú. sigilosa, ¿no? Pero el carretón la viene avisando, ¿no? La viene anunciando. Y por eso es, no te asomes, no lo veas, si lo escuchas, pues ora o reza, si es algo que te hayan Inclusive hasta enseñado. dicen, ¿no? Que en algunos lugares dejan veladoras blancas encendidas. Sí, para, pues, como decirle, aquí no es, Ujú. ¿no? Aunque en la tradición, él ya sabe a dónde va, Claro. ¿no? Recolecta, ¿no? Las almas de estas personas que ya están en ese proceso de trascender más allá, ¿no? A donde Sí, tengan que ir. porque, por ejemplo, a lo que tú dices, ¿no? O sea, ya sabe dónde ir, lo que sociológicamente podemos ver que ese tipo de leyendas cumplen una función reguladora. Es decir, es una forma de enseñarle a los demás, o sea, o de enseñarnos a nosotros mismos, moral, respeto a la muerte, cumplimiento de promesas, Sí, el cuidarte, cuidar a los tuyos, y lo que decía, ¿no? El saber que hay un poder superior que te va a venir a traer y que, como decimos coloquialmente, obraste mal, te irá mal. así es. Porque si obraste bien, no tendría por qué llevarte a un castigo. Sí, y otra cosa bien importante es que San Pascual Bailón es como la mejor expresión del sincretismo entre lo prehispánico y lo español, porque o sea, un santo se vuelve la representación de la muerte, algo que para los prehispánicos fue muy importante, y en todas las culturas prehispánicas la muerte siempre fue algo muy representado y muy importante, no tenía la misma connotación que tiene Ujú. para las personas de hoy, del presente, pero en aquel entonces la muerte tenía un papel y tenía una representación que se arrastra o se jala, ¿no? Hacia las nuevas creencias, las nuevas prácticas que se hacen en el momento. Por eso al principio la Santa Inquisición Trató de lo prohibir. trató de prohibir y lo trató de detener porque eh, para las religiones cristianas no hay representación de la muerte, Ujú. ¿no? Porque la doctrina dice otra cosa. Pero esta representación de la muerte es una idea que viene de nuestros antepasados o nuestro pasado prehispánico, donde creían cosas distintas Sí, a sí, a las que creen la religión cristiana. porque por ejemplo, en las culturas prehispánicas había un dios para la muerte y un dios para la vida, Sí, ¿no? Entonces, San Pascual Bailón representa, y San Pascualito representa ese sincretismo, porque es esa muerte que te anuncia que va a ir, ¿no? La iglesia representaría esa vida. sí, Entonces, no hay vida sin muerte. Por eso sale en la leyenda el carretón de la iglesia, que sí. es la vida. Y te va a llevar a dónde? A la iglesia. Tal vez el mensaje de esa vida eterna que te promete la tradición cristiana. Sí, pero ya es una interpretación forzada Sí, para la claro. religión, Sí, sí, ¿no? sí. Porque O sea, porque ya no se tuvo que hacer funciona. esa adecuación Sí, para poder entrar y mezclarse sí, de hecho, en la el santo cosmovisión está mesoamericana. representado con un esqueleto. Sí.
Es el único santo católico Con una con corona una corona, y es un un cetro, un cetro, tipo de cetro. ¿no? Y es un esqueleto, ¿no? Y aquí en Tuxtla, pues existe esta iglesia denominada ortodoxa, porque tiene una historia también la Y iglesia sale aquí, sentado en la en carreta, la como si carreta. la carreta fuera medio Su de y transporte su y trono, trono, sí, ¿no? sí, tiene una connotación muy fuerte. Y desde esta visión, pues es una representación sincrética, no hay Ujú. más, como que en este santo está recargado toda esa creencia prehispánica fusionada con la religión Toda la católica. explicación de vida y muerte. Sí, Ahí está. es muy intenso. La verdad, yo entré hace muchos años a la iglesia, pero no aguanté adentro. Y entré por curiosidad, No, nada yo sí más. entré porque en la universidad nos mandaron a hacer una tarea y nos dieron permiso de grabar, pero la verdad nada más vi el cajón y ya no lo pueden abrir y que les vaya bien. Fue así muy, No, yo sí entré por curiosidad, muy pero no así. aguanté. La energía es muy fuerte, así es. Y ya ahí adentro ya me dio miedo y mejor salí. Bueno, y Pero sí, sí, huele mucho a copal y todo sí, eso y bueno, porque es muy porque es muy sincrética. sincrético. Y sí, fue así de, nada, ya hay mucho humo y no, fue así muy rápido, ¿no? Sí, Pero sí representa una adoración muy tradicional prehispánica con toques ortodoxos, ¿no? así es. Y no podemos dejar de mencionar que en muchos pueblos no hay registro escrito, como platicamos estas historias, pero sí hay tradición oral. La leyenda de San Pascualito, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, sí hay documentos escritos, cronistas, estudios universitarios que han hablado justamente de esta visión sociológica, antropológica, histórica de esta leyenda, de este santo y de este culto. No obstante, aún la leyenda vive, vive con las ruedas de la carreta. Y al inicio también del episodio les decíamos de una fecha. El 17 de mayo de cada año, por las calles de Tuxtla Gutiérrez, sale en su trono carretón San Pascualito a que lo celebren, a que lo festejen, a que le hagan la fiesta. Es su día, el Ujú. 17 de mayo. Y es una fiesta grandísima. Todo el barrio se cierra ante Sí, esa festividad. Entonces, creo que también representa esa felicidad que los humanos le damos a la vida y la particularidad que los mexicanos, porque obviamente Chiapas hoy en día está en México, le da a la muerte. así es. Y aquí hay que tener claro que San Pascualito no es el diablo, no es un No, sinónimo de esto, ¿no? Es otra cosa. Y el santo tampoco es un santo común, por la tampoco. connotación de lo que puede hacer, De hecho, no ¿no? está Este canonizado por santo. la Iglesia Católica. No, de hecho, aquí en Tuxtla ha habido una polémica siempre muy grande entre católicos, porque primero, pues, es una iglesia, y tú vas a la iglesia, pero resulta que la iglesia no está reconocida como tal. No, no está Ante, reconocida por la no, por Iglesia eso, Católica. no he terminado, no Ah, está reconocida como tal ante la iglesia católica, o sea, ante Roma. católica, apostólica y romana, eso. ¿Qué sucede? Lo que sucedió acá es que el culto debe derivar de este primer obispo de esta iglesia que funda la iglesia aquí, ¿no? Pero no fue ni es, porque hoy ya es ortodoxa, parte de la iglesia Es católica. un rito ortodoxo. Sí, y las características pues también tendrían que ser diferentes porque es otro ritual. Por eso es que este santo no es ningún santo común Así es. en sus connotaciones. Y pues lo que sí es un recordatorio de que no somos eternos, que como materia tenemos un tiempo, ¿no? De función, de vida, y que la muerte tampoco viene siempre en No. silencio, ¿no? Y que a veces
Viene con ruedas, cadenas y un llamado inevitable. Y si alguna noche, en un pueblo olvidado, escuchas el crujir de madera vieja acercándose, no te atrevas a mirar, porque quizás no lo viste. O te veo a ti. Gracias por acompañarnos en este viaje entre leyenda, historia, polémica, lo inexplicable, santos que son sui generis. Pero antes de todo eso, recuerden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que no se pierdan ningún episodio, ningún video. Síganos en nuestro Instagram, aquí va a aparecer, Dani Román, el Héctor Cameras. Y pues estemos pendientes. Gracias por sus comentarios. Comenten los episodios, qué les parece. Si ustedes conocen, han visto, saben o escucharon la carreta de San Pascualito. Sí, y si tienen un relato, testimonio o leyenda, que ya sea que les pasó a ustedes o es de su comunidad, porque también eso puede ser, mándenla a nuestro correo o a nuestras redes, compártanosla. Nos encantaría a nosotros poder contarla en este espacio, que es para eso. Y bueno, este programa es de quienes aún creen que hay algo más que ver. Nos escuchamos en el próximo episodio de Espejo Oculto, donde lo que no quieres ver, Te ve a ti. adiós.